Hola, ¿qué tal? Soy Edu y esto es Ensuizados Express. Solamente te quería comentar algo que realmente no es la primera vez que te comento, pero me gustaría venir a comentártelo con un caso práctico. Es uno de estos episodios en los que quizás sí que sea importante comentarte que te estoy hablando, por lo menos esto se está grabando, si vienes del futuro ya es otro tema, en noviembre del 2024. Y quería recordarte que en Suiza se votan cosas en referéndum, como mucho, y en general siempre hay tema, 4 veces al año. Y que ahora, el día 24 de noviembre, este domingo, pues nos toca volvernos a pronunciar. Digo nos toca, pero en realidad yo como extranjero no tengo derecho al voto en las elecciones, las votaciones federales. Y lo que me parecía interesante es que se vota sobre 4 temas y entonces me parecía interesante traerte los 4 temas para que veas cuál es la naturaleza de las cosas que se suelen votar en Suiza. Los 4 temas que se votan son referéndum de oposición a leyes que el Parlamento ha aprobado, pero recogiendo suficientes firmas, uno se puede oponer a una de estas leyes y someterlo a referéndum. Si el referéndum del no gana, entonces esa ley pues tiene que ser rechazada directamente, y si el referéndum del sí gana, pues entonces se aplica tal y como lo aprobó el Parlamento. Con lo cual estamos ante 4 temas que se van a votar, para los cuales el gobierno y el Parlamento recomiendan que se vote que sí, pero obviamente los comités que han iniciado estas campañas de referéndum, todos dicen que se voten que no. Y una de las cosas interesantes, seguro que de este tema te voy a volver a hablar, sobre todo cuando yo me vea expuesto a ello, pero una de las cosas interesantes es que la información se expresa de forma bastante, no sé si factual, porque es curioso, pero el hecho de que algo sea factual en realidad es hasta cierto punto subjetivo. Pero lo que es interesante es que hay, por ejemplo, una aplicación que se llama Votinfo, información de voto, donde está absolutamente todos los temas con todo el detalle de cuál es el tema, cuál es la ley, el texto íntegro de la ley, qué dicen los diferentes partidos, qué recomienda el gobierno, qué recomienda el Parlamento, cuáles son los argumentos de los de contra, etcétera, etcétera. Y esto también se hace en una especie de fascículos libretos que también se reciben en casa junto al material de voto. Es decir, que toda la información se da ahí para que el ciudadano al final decida si sí o si no. Y estas 4 leyes, pues son 2, las vamos a poner juntas, porque son 2 temas, pero son 2 temas que lo que quieren es cambiar cómo funciona el tema de los alquileres. Y como los alquileres es uno de los temas también que se han tratado aquí, como hay zonas tensionadas, cómo te pueden pedir, y lo hacen de hecho a menudo, hasta 3 meses de alquiler, y cómo hay un montón de cosas en los que realmente los propietarios, que en general no son pequeños propietarios, sino que son grandes cajas de pensiones o sociedades de inversión, con lo cual en realidad yo mismo, a través de mi fondo de pensiones, de mi fondo para la jubilación, también estoy invirtiendo en inmobiliario y tengo una pequeña parte de algunos edificios que se están poniendo de alquiler. Pero, pues es verdad que el mercado del alquiler desde el punto de vista del inquilino aquí está complicado. Los precios suben mucho y entonces se dan situaciones como, por ejemplo, personas de edad avanzada que tienen una renta muy antigua, que están viviendo a lo mejor en un apartamento, en una casa que les viene demasiado grandes, pero es que en realidad mudarse a un sitio más pequeño les iba a costar igual o incluso les iba a costar más dinero, porque ellos tienen un alquiler más antiguo y si se mueven a precio de mercado a algo más pequeño, pues es que a veces es que hasta ni se pueden permitir, con lo cual esto lo que hace es que desincentiva o desoptimiza de alguna forma el uso del espacio de habitación, porque esta persona que no se puede mudar a un espacio más pequeño, pues está utilizando a lo mejor un espacio muy grande para ella sola. Y entonces, pues claramente esto anima aún más a que suba los precios. Pero bueno, lo que se vota concretamente son 2 reformas que se quieren hacer. No voy a entrar en el detalle y además estoy haciendo conscientemente la elección de contártelo antes de que se vote. Así no te digo ni que sí ni que no y ya veremos después qué tal han salido las cosas. Entonces, una de las cosas que se votan es el tema ¿cómo se llama? Del subalquiler, subarrendamiento.
Y es que es verdad que, bueno, pues uno de los argumentos que pone el gobierno es que con esto del Airbnb y las plataformas, pues hay que manejar un poco mejor este tema de subalquilar, ¿no? Ya sea subalquilar una habitación, ya sea subalquilar un alojamiento entero. Hoy, según la ley actual, la que está en vigor hoy, si uno quiere hacer las cosas bien y quiere subalquilar una habitación o subalquilar una casa de forma entera, pues se lo tiene que comunicar al inquilino o a la sociedad o a la inmobiliaria que esté gestionando el tema para que se lo comunique al inquilino, y mientras el alquiler no sea abusivo y se le comuniquen las condiciones, en principio pues se puede hacer. Lo que se quiere hacer ahora con esta reforma, que ya digo que va a ser sometida a referéndum, es darle mucho más formalismo a la cosa. Te exigen que la autorización que la obtengas por escrito. Te exigen que comuniques absolutamente cualquier tipo de situación, como por ejemplo si subes el alquiler o si cambia la persona. Te exigen también que la cosa no dure más de 2 años, y lo que temen los que han lanzado el referéndum es que frente a cualquier defecto de forma, pues se te eche de la casa, porque es verdad que la ley prevé que si no se cumplen estas condiciones, pues te pueden echar de la casa. Y entonces el argumento es decir, están facilitando las cosas para que por un defecto de forma te echen de casa. ¿Y qué es lo bueno que pasa si te echan de casa? Que pueden encontrar otro inquilino, y el otro inquilino va a pagar un precio, si no exactamente de mercado, por lo menos más cerca del de mercado. Es decir, que esto podría parecer que fuera una forma de facilitar echarte para poder subir los precios. Y un poco en la misma línea está el otro tema, que es el tema de la necesidad propia. Hoy, aquí, la norma dice que si tú eres propietario de un alojamiento, y esto es algo que se va a aplicar más a un pequeño propietario, con respecto a lo otro que se puede aplicar a lo mejor más a un gran propietario. Si tú eres, digamos que tienes un apartamento y lo estás alquilando a alguien y lo necesitas, hoy en día la ley te permite que lo retomes y que tú lo tengas, y que, bueno, pues que eches al inquilino, básicamente, siempre y cuando tu necesidad propia sea urgente. Y entonces lo que sucede es que hay muchos procesos donde se le echa gente por estos motivos, y pues entras en un juicio al final para demostrar si es urgente o no. Y entonces la reforma lo que quiere es que ya no sea necesario que sea urgente, sino que sea simplemente importante y actual. Esos son los términos que usan, que yo sinceramente no los termino de entender. Es decir, que al final va a ser más fácil echar a alguien para tú usar tu propio alojamiento para tu necesidad propia. Antes tenía que ser una necesidad urgente, si no tenías que respetar los tiempos establecidos para decirle en el contrato, para decir a la persona te vas, y ahora no tiene por qué ser urgente si esta ley se aprueba, sino que puede ser algo que simplemente sea importante. Entonces esto sí que facilita. Entonces el gobierno lo que dice es, no, esto no cambia, en realidad es lo mismo que ahora, lo único es que cuando el juez va a pesar los intereses del perjuicio que se le causa al inquilino por tenerlo que echar y la necesidad que tiene el propietario de utilizar su propio alojamiento, pues con este cambio de ley lo que va a pasar es que va a pesar más el interés del propietario un poquito más, y ya está. Así que voten que sí. Por supuesto que las asociaciones de inquilinos te dicen que votes a las dos cosas que no, porque aquí también ven una excusa para poderte echar de forma más fácil, y algunos van hasta diciendo es que te van a decir que lo necesitan y luego al final va a resultar que no lo necesitan, y que van a hacer realquilar el piso a otra persona aún más caro. Así que, pues fíjate, en algo tan cotidiano sobre la ley o la legislación con respecto a los alquileres de casas, de donde vive la gente, pues la población se podrá pronunciar. Aunque obviamente, como ya sabemos, en Suiza pues hay mucha gente sin pasaporte rojo, sin pasaporte suizo, y por tanto, pues toda esta gente no podrá votar. Y de los que tienen derecho al voto, pues como ya hemos dicho en muchas ocasiones, más o menos vota el 60%. Así que al final, una vez más, una minoría va a decidir por una mayoría. Pero sí que es verdad que es un tema que te afecta en la vida cotidiana. Otra cosa, que esto ya sí que es ya de traca, a mí me parece muy divertido que se vaya a votar, pues nada, en el Parlamento aprobó que se gastara una cantidad de dinero, que la verdad es que no te sé decir cuánto es, para expandir, expandir al final la capacidad de una serie de autopistas, ni siquiera toda la autopista, sino unos trocitos en algunas series de autopistas. Aquí en la Suiza francófona, la parte que nos interesa es un trocito entre la autopista entre Ginebra y Lausana. Ahí quieren poner 3 carriles donde ahora hay 2, y bueno, pues igual, esto cuesta mucho dinero y referéndum. Y entonces lo que dicen los argumentos del contra es, vas a
Esto va a gastar un dineral, no solo en la construcción, sino en mantenimiento, va a haber más tráfico, está estudiado que cuanto más capacidad hay, más se llenan las autopistas, así que al final los atascos no los está solucionando y pues eso, más gasto, más contaminación, etcétera, etcétera. Y los argumentos a favor pues son más bien lo contrario. Lo primero, que cuando ves el folleto explicativo es muy divertido, ¿no? Porque los argumentos de contra te dicen pues se van a perder no sé cuántas hectáreas casi de bosque. Y cuando ves el discurso oficial del gobierno, la recomendación del Consejo Federal, pues te pone unas superficies mucho más pequeñas. Así que por eso digo que lo de que sea factual o no es bastante subjetivo. Y aquí lo que te están diciendo es no, obviamente no, haciendo estas cosas así, lo que pasa es que todo ese tráfico que ahora está yendo por las ciudades y por las carreteras secundarias, porque hay muchos atascos, para evitar los atascos, ese tráfico ya no existe, con lo cual se contamina menos las ciudades. Y al final pues va a ir todo mucho mejor y por favor dejadnos de poner la zancadilla, porque además esto no se va a financiar con los impuestos en general, se va a financiar con un fondo que está ahí precisamente para renovar las autopistas. Entonces, por favor, dejadnos hacer esta cosa. Bueno, pues ya veremos qué sale, pero es también algo cotidiano, ¿no? O sea, se va a votar sobre si se permite que se gaste dinero en ensanchar algunas autopistas, en construir algún túnel, etcétera, etcétera. Ya digo que son diferentes puntos del país. Me parece que hay en Basilea, en Berna, en Schaffhausen y por aquí por donde estoy yo. Creo que son 4 puntos que están sometidos a referéndum. Y el último punto, también de la vida cotidiana, pero un poquito más complejo, pero que también se somete a referéndum. Por eso digo que es que a veces hay que hacer un máster para poderse pronunciar sobre estos temas. Por eso no me extraña que muchas veces la población, pues al final dices, pues es que no sé, y no votas. Aunque en general la población, cuando no sabe, vota a favor de lo que recomienda el gobierno, que ya digo que el gobierno no es un partido, son muchos partidos, son 4 partidos. Más todos los que están en el Parlamento, por supuesto, es el tema de cambiar la financiación de cómo funcionan los gastos médicos del ambulatorio frente al hospitalario. Por hacerlo muy sencillo, porque al final podemos estar dando detalles y no es la idea, lo que quiero es que veas un poco la naturaleza del tipo de temas que se votan, sin más, sin entrar en el detalle. Lo que se está votando es, bueno, hoy en día, cuando uno va al hospital y tiene algún tratamiento en el hospital y por tanto se queda por la noche, pues esto lo va a financiar tu seguro médico obligatorio, que aunque es privado es obligatorio, con lo cual tiene una cierta forma de público, pero bueno, es un seguro que pagas, pues lo va a financiar más o menos la mitad tu seguro médico obligatorio y más o menos el cantón. Y si tienes un tratamiento ambulatorio, lo financia totalmente, íntegramente, el seguro médico obligatorio. Lo que quiere hacer esta ley, que ya digo que está sometida a referéndum, es decir, bueno, sucede que tenemos un problema con el gasto en general de los seguros médicos. Las primas de los seguros médicos no hacen más que subir cada año, es que suben cada año y siempre es la misma historia. Entonces este año ya hasta me ha dado vergüenza, me ha dado apuro volverte a sacar el episodio anual de ya han subido las primas, así que no lo he hecho, pero ya que estoy hablándote aquí, aprovecho para soltarte el comentario. Y entonces, bueno, pues lo que quieren es decir, como están subiendo mucho los costes, al final un tratamiento ambulatorio puede ser beneficioso para el paciente, es desde luego más barato que una hospitalización. Entonces, para no animar a los seguros médicos a enviarte al hospital porque paga la mitad del cantón, lo que vamos a hacer es que tanto un tratamiento ambulatorio como un tratamiento hospitalario se paguen a partes iguales por el cantón y por el seguro médico. Lo único que vamos a hacer es que el seguro médico obligatorio va a pagar más o menos el 70% y el cantón va a pagar solamente el 30%. Entonces, haciendo esto, se iguala el tratamiento entre los dos, ya no hay incentivos para irte al hospital. Si hacer un tratamiento ambulatorio al final sale más a cuenta, se va a hacer, con lo cual se van a reducir costes y además el hecho de que los cantones estén participando en esta financiación de lo ambulatorio va a permitir que los cantones también metan un poco la mano ahí organizando las cosas y quizá bajando los costes. Ese es el argumento a favor. Y debo decir que de los 4 temas, este es en el que el Parlamento más a favor ha estado, porque obviamente en el fascículo y en la página web y en la aplicación te dice cada partido y cuántos votos a favor y cuántos votos en contra tuvo la ley o la reforma cuando se votó. Los argumentos del no, es decir, que esto da mucho más poder a los seguros médicos, porque entonces ya se les está haciendo una especie de copago también de los tratamientos ambulatorios y que esto en realidad no va a ayudar a bajar los costes en salud, sino en sanidad, sino más bien los va a incrementar.
Bueno, pues ya está. Al final es largo porque son 4 temas y es un poco indigesto, pero es solamente lo que te quería traer hoy. Algo de la vida cotidiana de un suizo que puede votar y que se va a ver el 24 de noviembre de 2024 confrontado a estas 4 preguntas que no son fáciles, ¿eh? ¿Podemos cambiar la financiación de las hospitalizaciones y de los cuidados ambulatorios? ¿Tenemos derecho a gastarnos no sé cuántos millones de francos en expandir las autopistas aquí, aquí, aquí y aquí? ¿Podemos facilitar el echar a un inquilino si yo necesito mi apartamento? ¿Podemos poner un poco más de dureza alrededor de los requisitos que hay que cumplir para subalquilar una habitación o un alojamiento? Y estas 4 preguntas pues van a ser respondidas y ya veremos lo que dice la población suiza. Hasta aquí lo dejo todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y haber llegado al final de este episodio, sobre todo este, que es un poco largo. Y hasta la próxima.